muy buenos días a todos. Señora alcaldesa de Palos de la Frontera, buenos días, querida alcaldesa. Señor presidente de Diputación, señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, delegadas, concejales del Ayuntamiento, queridos codirectores de este encuentro, querido profesor Garatea y querido Pepe, querida Encarna, vicerrectora, resto de equipo de Gobierno, querido Pepe, rector electo, recién electo, creo que es de los primeros actos en los que estás presente ya como rector de esta querida Universidad de Huelva. Queridos profesores, queridos rectores que venís de todos los rincones de Latinoamérica, muy bienvenidos querido prior, buenos días. Bueno, esta mañana es una mañana de especial emoción para mí. Aparte de dar la bienvenida a Huelva y a Palos de la Frontera, vamos a dar el pistoletazo de salida de estos segundos encuentros La Rábida, que, como saben los que ya participaron el año pasado, son unos encuentros que estamos intentando potenciar para recuperar el famoso espíritu de La Rábida que vivió en estos parajes desde hace décadas. Aquí se han formado bastantes de los mejores profesionales ahora mismo en ejercicio en toda Latinoamérica, y queremos que esta sede de La Rábida, este paraje tan especial, siga acogiendo a personalidades de todo nuestro espacio iberoamericano del conocimiento. Tenemos aquí representantes de universidades peruanas, chilenas, mexicanas, cubanas, colombianas, del Ecuador y también de Portugal. Y nos faltan varios de mis colegas españoles, pero hoy teníamos todos consejo de universidades en Madrid, y creo que soy el único rector español que está faltando de esa reunión, pero yo no podía faltar hoy aquí. Así que bienvenidos todos. Déjenme hacer unas reflexiones iniciales para dar enseguida la palabra. No deja de ser poético que nos encontremos en un paraje que se denomina La Rábida. Sí, es una palabra de origen, un término de origen árabe que significa fortaleza, pero que significa también introspección. Y creo que es muy interesante estas dos facetas de esta palabra, porque lo que queremos hacer hoy aquí, en estos 2 días y medio que vamos a estar trabajando, es precisamente esto: hacer una especie de retiro intelectual, de retiro para consolidar instituciones como nuestras universidades, instituciones que son sólidas, que en algunos casos tienen siglos de historia, pero que necesitamos reformar para que sigan perdurando en el tiempo y sigan teniendo el papel fundamental que han tenido durante siglos. Esa labor de introspección, de mirarnos hacia adentro para proyectarnos hacia afuera, yo creo que no puede hacerse en mejor sitio que en este paraje de La Rábida, un paraje que será lugar de reflexión durante 2 días y medio, donde nos dedicaremos a hablar, pero sobre todo a escuchar y a compartir las experiencias que tenemos con todos nosotros. Quiero agradecer a los profesores Garatea y Páez, que han coordinado el excelente programa del que vamos a disfrutar, también a miembros de mi equipo de gobierno, como la profesora Mellado, que ha trabajado con un enorme empeño, María de la O, que me acompaña hoy aquí, para que estas jornadas sean la segunda edición de algo que queremos institucionalizar. Ya les adelanto algo que iba a decir en la conclusión, pero que ya les adelanto ahora mismo. Estamos trabajando ya en la 3ª edición para el año 26, que queremos que sea una continuación de estas reflexiones con los colegas que ya nos visitaron el año pasado y con colegas que se están sumando desde otros rincones del mundo. Gracias, señor presidente de Diputación, por acompañarnos como siempre. De hecho, la Cátedra de Inteligencia Institucional que financia su institución es la principal institución financiadora de estos encuentros. A ellos debemos, pues la necesaria intendencia que tenemos en estos encuentros, y esta Cátedra Iberoamericana yo creo que está cumpliendo con la labor que nos propusimos cuando la fundamos hace un par de años, que es poner aún más en relación las dos orillas del Atlántico. Estos encuentros, como les decía, son encuentros de reflexión, pero son encuentros también propositivos. El año pasado terminamos con un memorando sobre el tema de la internacionalización, y este encuentro tenemos a personas de mi equipo que van a ir tomando notas de todo lo que hablemos en estos 2 días y medio. Terminarán con un memorando que será un memorando público, accesible a todas las universidades, y quiero poner el énfasis en la palabra público. No va a ser unas conclusiones solo para los que estemos aquí, van a ser unas conclusiones abiertas a todo el espacio iberoamericano del conocimiento, porque queremos que desde aquí traslademos al resto del espacio iberoamericano lo que creemos son las líneas de trabajo y las líneas de futuro.
Y hablando de gobernanza, pues como ya he hecho al principio, quiero tener unas palabras especiales para mi colega Pepe, para el profesor Rodríguez, que acaba de ser elegido nuevo rector de la Universidad de Huelva. Yo siempre digo, querido Pepe, que Huelva tiene la suerte de contar con 2 universidades públicas. Está desde hace casi, podríamos decir, si nos trascendemos a la historia de la hispanoamericana, pues está la UNI aquí desde hace 8 décadas, pero la Universidad de Huelva es nuestra universidad hermana. Con ella tenemos casi 10 programas oficiales que hacemos conjuntamente la Universidad de Huelva y la UNIA. Pepe, estoy seguro que vamos a trabajar de la mano para que esos 10 programas funcionen cada vez mejor, para tener más programas conjuntos y para hacer entre las dos una labor especial en Iberoamérica. Así ha sido con tu predecesora, con la profesora Peña, que está llegando esta tarde y que va a dirigir una interesante mesa redonda sobre gobernanza femenina, y estoy seguro así va a ser también contigo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este que podría ser tu primer acto casi como rector electo de nuestra querida Universidad de Huelva. Nada más por ahora, quiero ceder la palabra al presidente de Diputación, don David Toscano. Querido David, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, querido rector. Con su permiso y con el permiso de la alcaldesa, me uno a los saludos del rector para no hacer esto muy largo, porque lo importante es lo que viene a continuación. Pero para nosotros, sin duda, es un honor estar en este segundo encuentro iberoamericano de la Rábida, por todo lo que significa y porque es mucho más que un foro académico. Yo creo que es un lugar de reflexión, de debate, y que ya demostró el año pasado pues todo aquello que nos puede aportar. Yo creo que todavía sigue resonando ese modelo, ¿no?, de la cuádruple hélice de conocimiento, esa necesidad que tenemos sobre cómo empezar a trabajar mucho más unidos las instituciones académicas, por supuesto la sociedad, las instituciones políticas y las empresas y la sociedad civil. Y yo creo que es la única fórmula que hasta ahora conocemos que sea perfecta para poder, sin duda, tener un futuro mucho más sostenible y ser mucho más innovadores. Yo creo que son planteamientos, son enfoques que en este momento están ayudando, gracias a foros como este, a tener un pensamiento muchísimo más crítico y también a poder transformar todo ese pensamiento en acciones reales y en proyectos reales. Un ejemplo, como ha dicho el rector, es esa cátedra de inteligencia institucional que tenemos conjuntamente en la Universidad Internacional de Andalucía y la Diputación Provincial, y creo que es un ejemplo de cómo conectar ese conocimiento académico con esas necesidades que tienen nuestras instituciones, que tienen nuestras comunidades, y que estoy convencido además que van a fortalecer los puentes también con Iberoamérica tan importantes para la Diputación Provincial, porque son parte fundamental de nuestra esencia. Yo creo que no podemos además elegir mejor lugar y mejor nombre que la Rábida por todo lo que ello significa. Para nosotros la Rábida es ese punto de partida, ese lugar simbólico hace 5 siglos que unió 2 civilizaciones y que sigue uniendo Iberoamérica con España, y creo que Huelva pues se siente orgulloso y quiere seguir alimentando ese espíritu pionero, ese espíritu aventurero, pero sobre todo ese espíritu de encuentro, que es lo verdaderamente importante. Yo creo además que otro ejemplo de colaboración, también lo ha comentado el rector, va a ser este verano con esos cursos, sobre todo el de los lugares colombinos. Para nosotros este espacio es un espacio especial por muchas razones, pero creemos que también lo sea en el futuro. Es un espacio que está ahora mismo dentro de esa lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y seguimos trabajando en ello, pero dentro de un año vamos a tener en España, como todos ustedes saben, pues un encuentro muy importante, que es la 30ª Cumbre Iberoamericana, será en Madrid, pero también, y estamos trabajando tanto con el Gobierno de España como con todas las instituciones de Huelva, para que la Rábida, este espacio, sea un lugar clave también en esas previas ministeriales y preparatorias para esa Cumbre Iberoamericana. Y además creemos que no existe ningún lugar mejor para poder trabajar sobre muchos aspectos que creo que se están trabajando bien en Huelva, como es el medio ambiente. Tenemos un territorio, con 1/3 de nuestro territorio protegido, con energías, con nuevas energías. Estamos justo en el lugar donde es el epicentro del nuevo valle del hidrógeno verde, y también, por supuesto, en educación y cultura tenemos la Universidad de Huelva y, por supuesto, la UNI. Tenemos 2 universidades en esta provincia. Por tanto, creo que la Rábida será un enclave especial, así siempre se ha tenido, y, por supuesto, tenemos, y aquí tenemos al prior, el lugar donde todo empezó, que no fue otro que el monasterio de la Rábida. Así que yo espero que en estos días ustedes disfruten mucho. Estoy convencido que vamos a empezar disfrutando muchísimo con una personalidad como la de José Joaquín Brunner, investigador, académico de la Universidad Diego Portales de Chile, y vamos a tener la oportunidad de escuchar durante estos días pues mucho debate. Vamos a intercambiar seguro muchas ideas, pero lo más importante es que vamos a plantear retos, que vamos a compartir ideas
pero lo fundamental es que juntos vamos a construir el futuro. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a Rábida y disfruten de Huelva. Muchas gracias, querido presidente. Bueno, pues ahora efectivamente llega el turno de oír a la persona fundamental en este acto de esta mañana, que es José Joaquín Brunner, el profesor Brunner. Es un destacado sociólogo, académico y exministro del Gobierno de Chile, reconocido por su labor en el análisis comparado de políticas y sistemas de educación superior. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Diego Portales y director de la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior. El profesor Brunner cursó estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Oxford. Es doctor por la Universidad de Leiden. En el ámbito público, como he dicho, ejerció de ministro secretario general del Gobierno de Chile en la segunda mitad de los años 90 y como vicepresidente del Consejo Superior de Educación de Chile. Su trayectoria académica incluye la dirección del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, la participación en diversas instituciones internacionales como el Consejo de Universidad de las Naciones Unidas o el International Institute for Educational Planning de la UNESCO. Entre sus distinciones, yo creo que es necesario destacar que es doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma del Perú y medalla al mérito del Centro Interuniversitario de Desarrollo. La participación del profesor Brunner como ponente inaugural de este segundo encuentro iberoamericano La Rábida aportará, estoy seguro, una visión experta y comprometida con el fortalecimiento de la educación superior en toda Iberoamérica. Profesor Brunner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por esta generosa presentación y muchas gracias a las autoridades, a los colegas por la invitación a este segundo encuentro con un tema tan interesante y a la vez polémico como es el tema de la gobernanza de los sistemas y de las instituciones de educación superior. Me gustó mucho que el rector dijera en algún momento esto está diseñado como una suerte de retiro intelectual. Y se trata efectivamente de hacer una reflexión y de tener un intercambio. Y yo presentaré a partir de la experiencia internacional, de la literatura sobre estos temas, algún conjunto de ideas que espero puedan servir para esta conversación. Y lo primero, puesto como antecedente, es decir que en realidad hablar de la gobernanza del sistema y de las instituciones, cuando uno tiene un panorama en Iberoamérica donde hay cerca de 4.000 universidades, cosa que no sabemos bien en América Latina cuántas son y dónde están, y es extraordinariamente alarmante ver la falta de estadísticas elementales, porque en realidad saber cuántas instituciones universitarias y no universitarias tenemos en cada país, sin embargo, es de una enorme dificultad. Esto está construido a partir de un proyecto de un organismo que se llama CINDA, un centro interamericano de cooperación y colaboración entre universidades, donde expertos nacionales hacen llegar sus cifras y en algunos casos los propios expertos nacionales dicen no tenemos cifras oficiales y entonces salimos los editores del informe a buscar y este es el cuadro final que hicimos en el informe que acaba de ser publicado para el año 24 y a mí siempre me da cierto temor presentarlo con representantes de otros países porque siempre hay alguien que me dice, oye, pero eso no es la cifra, un mexicano respecto de México o un peruano respecto de Perú y así por delante, y en realidad son las mejores cifras disponibles o de expertos nacionales muy reputados o bien información oficial que uno terminó por descarte de dejar, porque yo mismo me he dedicado a veces a hacer la búsqueda de los países en que no encontrábamos la información. Y uno termina viendo que hay 4 o 5 cifras bien distintas en el mismo país, todas ellas oficiales. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en realidad hablar de la gobernanza en América Latina es algo muy distinto de hablar de gobernanza, por ejemplo, en Europa, donde hay una cierta homogeneidad en el conjunto de las universidades de países, no sé, pienso en Holanda o cualquiera de estos países, hay una relativa homogeneidad, las universidades son universidades y todas tienen una definición relativamente clara. No es el caso en Iberoamérica y no es el caso particularmente en América Latina, donde tenemos una variedad de instituciones estatales y no estatales
entre ellas una gran diversidad de subtipos de universidades estatales o de universidades no estatales. En el mundo privado, efectivamente, la variedad es todavía mayor que en el mundo de universidades estatales. Y vamos a hablar solamente de universidades, no de las otras, no sé, 6.000, 7.000 o cuántas son, instituciones no universitarias de educación superior, pero que son reconocidas por la legislación de cada país como parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Pero claro, gobernanza de las universidades, en realidad uno tendría que hablar de la gobernanza de cada universidad y del sistema nacional si aspiramos a que exista una suerte, ya veremos lo complicado que se ha vuelto, pero un sistema o un esquema de gobernanza para cada sistema nacional. En la literatura internacional hay varias cosas que a esta altura son aseveradas como cierto consenso, que en las universidades del mundo entero, dicen mis colegas estudiosos de la educación superior, que es también mi campo de especialización, se halla hoy día enfrentando una reconfiguración, ¿no? Y hay por eso mismo un gran debate, tanto en los países de Europa Occidental y de Europa del Este, particularmente en los países de Europa del Este, y además en Asia y África, pero particularmente en Asia. Una gran discusión más o menos con el mismo tipo de diversidades que tenemos en América Latina. Asia es otra región del mundo donde las instituciones privadas representan una parte significativa de la matrícula. En América Latina representan, para darles la última cifra, hay 29 millones, cerca de 30 millones de estudiantes, y hay una matrícula de alrededor del 54%, según la información última proporcionada por la UNESCO, en el sector privado, ¿no? Y Asia tiene menos, tiene 30 y tantos, pero el número mayor de estudiantes está en el Asia de carácter privado porque hay matrícula tan grande en varios de sus países. Enseguida, otros fenómenos como una creciente regulación de la autonomía de las universidades. Eso es particularmente visible, no en todos los países de la misma manera en América Latina, pero crecientemente lo que estamos teniendo es una autonomía cada vez más regulada desde el punto de vista de instrumentos de política pública que el Estado usa después de una cierta época, a fines de los 90 y primera parte de los 2000, donde el gran tema era la liberalización, otros hablaban de neoliberalización, de mercadización, de mercantilización. Conocemos todo este vocabulario que trataba de apuntar a algo que otra vez no es de América Latina, que es mundial, que es una mucho mayor participación en la coordinación de estos sistemas, ya no solo del Estado, sino que también de los distintos mercados relevantes, ¿no? Y volveré a hablar de eso porque obviamente es un gran tema desde el punto de vista de la gobernanza. Competencia creciente, y lo interesante de la competencia es que no es solamente competencia en mercado, por ejemplo, competencia en el mercado de estudiantes o en el mercado de académicos, o competencia por prestigio. Hoy día los estudios, yo miro, el último acaba de morir un colega muy famoso europeo, alemán, Krüken, o una autora francesa que es la principal investigadora sobre estos temas en Francia, Mousseline. Los dos diciendo, miren, la competencia hoy día en nuestro sistema, piensen ustedes, estamos hablando de Alemania y de Francia, donde uno supondría que en realidad lo único que no hay es gran competencia. Hay un orden jerárquico, hay una fuerte participación de las reglas burocráticas, y los dos dicen, en estos últimos 5 o 10 años el cambio ha sido total y hoy día tenemos competencia en todo. Se compite por profesores, por estudiantes, por recursos, se compite por la investigación, por la docencia, por la educación continua, todo. ¿Sí? Lo cual no significa, como a veces pensamos, a mi juicio simplistamente, de que eso significa que no hay ninguna colaboración. Por cierto que coexisten plenamente colaboración e competencia. Donde mejor se ve eso es en el terreno propiamente de las comunidades científicas. Las comunidades científicas son intensamente colaborativas, pero a la vez intensamente competitivas. O sea,
todos los sociólogos que se dedican a estudiar las comunidades epistémicas o científicas o disciplinarias o como se les llamen, siempre han llamado la atención hacia esa doble cara, ¿no? Y yo creo que eso está muy presente y la literatura lo recoge, digamos, en los estudios de los últimos 10 o 20 años. Y por último menciono también, porque tiene importancia para el tema de la gobernanza, hay ciertos patrones globales emergentes que efectivamente tienen cada vez más importancia. Por citar un ejemplo muy concreto, los informes de la OECD de evaluación, de la OCDE, de evaluación de los sistemas nacionales pedidos por los respectivos gobiernos. Yo participé en el estudio que pidió el gobierno español hace ya bastantes años, 10 o 12 años, no recuerdo cuánto exactamente, que es pedido por los países para que hagan una evaluación, un grupo de gente bajo la bandera y el patrocinio de la OCDE estudia y evalúa el sistema como tal, ¿no? Así como hay sistemas nacionales que evalúan cada una de las universidades, aquí hay un organismo y que entonces dice, en función de la experiencia internacional y de ciertos patrones comparativos, dice, globalmente el mundo está yendo en esta dirección en países similares y sin embargo su sistema, señores en Brasil o señoras en Argentina, tiene tales y cuales divergencias respecto del patrón. O sea, empieza la idea de que hay una manera global de mirar y de entender lo que son las universidades, lo cual efectivamente es difícil de asimilar porque las universidades han sido históricamente, por los siglos, una parte muy fundamental de estas comunidades imaginadas que son las naciones, ¿no? Y la universidad juega un papel importante en eso. Bueno, entonces, dicho eso como telón de fondo, en realidad lo que de ahí concluye para el tema de gobernanza la literatura es que efectivamente estamos pasando de una etapa en que lo que importaba de alguna manera era la idea de universidad, de una institución que vivía de sus propias tradiciones, de su cultura académica, donde lo más importante era la lógica colegial. Estamos pasando o hemos pasado con velocidades distintas todos los países hacia unos sistemas donde las universidades son organizaciones racionales, que son tratadas como tal por los gobiernos, que se miden por su desempeño y sus resultados, que se financian en parte por la sociedad y en parte por los privados, los propios estudiantes y su familia, en función del desempeño y de los resultados. Y hay todo esto que se ha dado en llamar desde hace ya 20 años la nueva gestión pública, pero que es la gestión, el management, digamos, de todas las instituciones, ¿no? Ninguna institución, aunque no nos guste reconocerlo, particularmente a los académicos, porque tenemos tradiciones tan fuertes y nociones tan arraigadas de autogobierno, se nos hace muy difícil en general reconocer de que en realidad durante los últimos 20 años las universidades han ido, van y seguirán yendo en una dirección de máxima racionalización del trabajo y donde tanto la propia universidad como las autoridades externas velan porque la universidad rinda, sea eficaz, genere impacto en cualquier área del conocimiento. Tampoco se nos permite a quienes trabajamos en las ciencias sociales y en las humanidades que digamos, mira, no, en realidad lo nuestro es muy difícil de medir y por lo tanto déjennos tranquilos. No, nos van a decir, mire, usted igual que la Facultad de Economía y Negocio y que las ingenierías, usted tiene que mostrar que genera valor para la sociedad, ¿no? Y ahora, ¿cómo y qué es lo que significa eso? Bueno, los que trabajamos en este campo sabemos lo extraordinariamente difícil que es justificar y medir este tipo de cosas. Lo otro que complica el análisis de la gobernanza es que en realidad hay tantos niveles distintos en que uno necesita simultáneamente hablar de este tema y que va desde el nivel micro, donde estamos los académicos, que seguimos siendo una parte importante de la gobernanza de nuestras propias universidades, particularmente en materia de conducción y práctica de la docencia, tanto del pregrado como del posgrado. La investigación, para qué decir, depende muchísimo de los expertos especialistas en cada tema,
que son los que diseñan los proyectos, compiten, obtienen recursos y trabajan a esta altura bastante internacionalizadamente. Cada uno de nosotros forma parte hoy día no solo de una universidad, sino que mucho más de unas comunidades disciplinarias o de especialistas a nivel global, con los cuales interactúa, publica juntos, compartimos las mismas revistas, por los mismos bases de indexación y estamos preocupados de si la revista es Scopus o es Web of Science, y los gobiernos ya aprendieron esto y nos piden tantos artículos publicados al año en Web of Science y tanto en Scopus y cielo, ahí lo aceptan pero de mala gana. En Chile creo que está valiendo un tercio o el 25% de lo que vale, rector, ustedes saben, 25% menos de lo que vale, digamos, un artículo en WOS, y vienen todas estas cosas absurdas de la discusión. ¿Y cuánto vale un libro? Porque nosotros muchas veces los sociólogos, los historiadores, la gente de filosofía quiere escribir libros y no artículos. Bueno, después de larga pelea creo que hemos llegado en Chile que hoy día un libro en el cual uno puede trabajar 2-3 años vale el 80% de la puntuación que tiene un artículo WOS, que tiene 12-14 páginas, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es parte de la internacionalización y de la globalización, ¿no? Que lleva a este tipo de indicadores y de mediciones. Entonces, micronivel, meso, a nivel de las instituciones, cómo se gobiernan los académicos en la base, micro. Cómo se gobierna la universidad a nivel de la institución u organización, meso. Luego el macro, nivel nacional, que es sistema, donde está el ministerio, el consejo, la agencia de supervisión o superintendencia, están los consejos nacionales de aseguramiento de la calidad, tienen distintos nombres, cada vez son más organismos públicos con distintos grados de dependencia del gobierno central los que intervienen a nivel macro en el gobierno, y luego está esto que llamábamos gobierno global, digamos así, que tiene que ver con, bueno, los grandes acuerdos internacionales, por ejemplo, para reconocimiento mutuo de las certificaciones, los sistemas de acreditación. Cada país trata de que su órgano acreditador esté acreditado, ya bien por algún órgano acreditador de Estados Unidos, ya bien por el órgano acreditador europeo, de la Unión Europea como tal, ¿no? Entonces tenemos todos estos niveles y por lo tanto cada vez que hablamos de gobernanza hay que ver bien cómo interactúa la gobernanza de la cual estamos hablando en el conjunto de estos niveles. Si uno mira las tendencias del gobierno institucional, que es lo que más nos interesa, supongo yo, en este encuentro, lo que hay es crecientemente una aceptación que no es clara, ni patente, ni uniforme en América Latina particularmente, de una especie de composición triple del gobierno, hablemos del gobierno en el caso de las universidades, donde está la junta directiva, lo que los angloamericanos llaman el board de la universidad, que es representativa de la institución o de la organización y de su patrimonio, que tiene este board, que es un órgano fiduciario que cuida del patrimonio, que establece la estrategia de mediano y largo plazo, que se preocupa de aprobar la planificación anual o quinquenal o lo que sea de cada universidad, y crecientemente en Europa, no es el caso de España, pero crecientemente de Europa, elige al rector. Y estos son órganos donde se discute si debieran tener 10 miembros, 12 miembros, 15, 20 miembros. Esa es una gran discusión. No, como a veces tenemos en América Latina, 70 u 80. Segundo, que no tienen nada que ver nunca con la gestión cotidiana de la universidad. No es como ocurre a veces en universidades tanto estatales como privadas en Chile, donde miembros de la Junta hablan directamente con el rector o llaman a un vicerrector incluso para decirle, bueno, ¿y cómo están las cosas? Y estoy preocupado, ¿y por qué no nombras de profesor? Supe que no habían nombrado a tal. Bueno, ese tipo, el board, digamos, es básicamente integrado por gente de fuera y de dentro. Esa es la otra gran pelea. Por ejemplo, Finlandia terminó en el Tribunal Constitucional porque la propuesta del gobierno hace algunos años, en contra de todo lo que nosotros imaginamos de Finlandia, había creado los boards y había generado un board con mayoría en el proyecto que estaba en el Parlamento, con mayoría de miembros externos, que podían ser miembros, como es
países de gobierno socialdemócrata o de vieja tradición de estado de bienestar, gente del mundo empresarial, gente del mundo sindical, por cierto, representantes de profesiones, importantes abogados de la oficina de patentes principal de Helsinki, ese tipo de cosas, más a veces representación de profesores o de alguna forma representación interna, pero que estaba en minoría. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo, tiene que tener un board, pero no pueden estar en minoría los miembros internos. En Dinamarca sí, están, por ejemplo, en minoría. Y eligen al rector. Y entonces el segundo componente de este cuadro es un poder ejecutivo rectorial cada vez más fuerte, lo cual nosotros tenemos cuando tenemos la distorsión de las intervenciones de caudillos y las universidades sometidas. Pero aquí se trata de tener en un régimen con legitimidad, racionalmente organizado, poder ejecutivo que efectivamente pueda cumplir la función de una gerencia, es decir, dirigir estratégicamente lo que aprobó el board al cual se rinde cuenta. Nunca el rector es el que dirige el board, el presidente del board es uno, el rector va allá y rinde cuentas y recibe la instrucción generalísima que le da este grupo arriba. Entonces, probablemente lo que sí hemos tenido en América Latina, particularmente de manera muy fuerte, no sé cuánto en España y Portugal, es un crecimiento del personal especializado de nivel medio y alto dentro de la rectoría. En América Latina ya tenemos cifras de algunos países en que por lejos lo que más crece son profesionales altamente especializados de gestión de todo. Gestión de los procesos de internacionalización, gestión de los procesos de admisión, gestión de la medición de la investigación, gestión de las oficinas de transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Ese personal, que es una suerte de personal burocratizado, especializado, que sustituye a los académicos que antiguamente hacían esas funciones, hoy día tienen una importancia vital para el management de las universidades, estatales y privadas. Aquí en este tipo de cosas no hay mayor diferencia. Puede gustarles más a unos que a otros, pero lo que se ha ido imponiendo, digamos, son este tipo. Y el punto más delicado es quién y cómo se designa a los decanos, a los directores de escuela y a los jefes de departamento. En muchas partes el jefe de departamento todavía surge de la lógica colegial y somos los propios académicos los que elegimos nuestro primus inter pares, pero de ahí hacia arriba en muchas partes son designaciones donde puede haber un cierto equilibrio, pero los decanos, por ejemplo, son propuestos por el rector a la junta directiva y luego el rector evalúa a los decanos, cosa que en América Latina a veces parece sorprendente, ¿cómo vamos a evaluar a los decanos? Bueno, pero si hay que armar un cuadro de gobernanza que funcione razonablemente, este tipo de cosas son, me parece a mí, las que hay que empezar a discutir. Y lo otro que hay entonces como tercer organismo en esto es consejos académicos, se pueden llamar senado académico, consejo académico, que es otra vez una figura más bien no como ocurre, creo yo, voy a decir acá algo que no debiera, pero me parece a mí que en Chile la ley creó un sistema de senado o parlamento, suelen llamarlo de distintas maneras los estatutos universitarios, con amplia participación y que tiene incluso en algunas materias facultades de gestión. Y esto efectivamente uno puede imaginar que a poco andar, en los próximos 10 años se va a crear una tensión entre rectoría y este tipo de parlamento con algunas facultades gestionadoras muy grandes. Y los rectores van a quedar atrapados entre dos organismos de creciente potencia, que la junta directiva y por el otro lado esto que estamos haciendo, que muchas veces además tienen representación, por ejemplo, triestamental, tema que estoy seguro se va a conversar. Acá en América Latina tiene larga tradición desde la reforma de Córdoba en 1918 y uno vio 100 años después, ahora el 2018 para el centenario, la vitalidad que todavía tiene el debate de la triestamentalidad y del cogobierno en América Latina, ¿no? Bueno, las tendencias contemporáneas claramente van en esta otra dirección, ¿no? Y ahí está, emergencia de una burocracia estratégica. Estos son los términos que le dan estos dos autores, que son autores muy reconocidos en los estudios internacionales,
el que aparece ahí, pero viene también de los colegas finlandeses que hablan, en el caso de ellos, de una burocracia competitiva. ¿Qué es lo que quieren decir? Que ahora a nivel macro, esto que estábamos hablando era a nivel meso, a nivel macro, la gobernanza de los sistemas nacionales depende hoy día crecientemente de estas burocracias, que son burocracias también especializadas, cosa que no tenían los ministerios de educación en muchas partes del mundo, en realidad, y también en Iberoamérica, de hace 20, 30 años, eran efectivamente unos ministerios con cierta presencia más bien política de personajes que estaban vinculados a la educación superior, pero el personal que pudiese producir en lo mínimo una estadística razonable, no solamente de la matrícula, sino de la retención, de las tasas de abandono, del rendimiento en términos de graduación, de la vinculación por la vía de la empleabilidad de los graduados con respecto del mercado laboral que está cambiando tanto. Bueno, no había dentro de los ministerios o de las agencias públicas gente en condiciones de hacer eso. Entonces, tanto en la universidad como al nivel macro, lo que más está creciendo y lo que adquiere una importancia muy grande son este tipo, en la literatura europea, particularmente los ingleses, que fueron los primeros en estudiar esto, lo llamaban el tercer espacio, o los nuevos profesionales de la educación superior, ¿no? Y el tercer espacio era entre el cuerpo académico y los directivos, surge un tercer espacio que es el de estos profesionales altamente especializados, que ya empiezan a tener sus asociaciones nacionales, sus revistas especializadas, sus congresos internacionales, donde llega la gente que se dedica profesionalmente a gestionar esta institución compleja. Estamos llenos, por lo tanto, en este cuadro de ambigüedades, tensiones, conflictos en torno a los cambios y estas transformaciones que están ocurriendo. Primero porque dentro de la universidad entonces hoy día hay una fuerte coexistencia, a veces en pugna, de distintas lógicas organizacionales. Está la lógica colegial que sigue teniendo fuerza y tiene el respaldo de la tradición y de la ideología de nosotros los académicos, que efectivamente imaginamos y pensamos que el mejor de los mundos posibles es aquel en que nosotros, los académicos, dirigimos todo, que se está terminando, que se terminó en varios países ya, no existe, que probablemente no va a existir en lo que podemos imaginar, va a ser la tendencia general del mundo durante el siglo XXI, pero ahí está y tiene su valor y tiene su reconocimiento dentro, por ejemplo, de la carrera académica, las jerarquías de los académicos, etcétera, se rige mucho por esa lógica. Pero en paralelo está la lógica burocrática, la lógica, llamémosla emprendedora o empresarial, o sea, las universidades teniendo que acostumbrarse en todos los niveles a que tienen que tener emprendimiento y tienen que generar recursos, tienen que tener excedentes, sean con o sin fines de lucro, excedentes necesitamos todas las universidades para poder invertir, porque lo que el Estado puede financiar en el mundo entero, aún miren ustedes los países con mejores sistemas y más avanzados, estoy pensando en Canadá, en sus distintas provincias, en Australia y particularmente en Gran Bretaña. Ya no puede el Estado financiar el 100% de ese tipo de educación superior de alto nivel, con varias universidades de clase mundial, como se llaman ahora, y por lo tanto las universidades tienen que tener capacidad de generar ellas, por su propia iniciativa, comercializando servicios de conocimiento, tienen que producir recursos. Y esto efectivamente choca con mucho de la tradición interna de las instituciones, lógica política. Bueno, América Latina está llena de ejemplos a lo largo del último siglo de lógicas políticas de manejo de las instituciones, ¿no? Con representación de los partidos. Don José Medina Chavarría, que nunca le rinden, yo creo, todo el honor que merece como sociólogo español que emigró, terminó yendo primero a México, luego a Puerto Rico y finalmente pasó 20 o 25 años en Chile, principal traductor y primero de Max Weber. Bueno, él tiene varios escritos sobre instituciones y hablaba de la universidad militante como uno de los... Esto en los años 55-60, ¿no? Él decía, uno de los modelos predominantes por lo demás en América Latina, decía él, entonces ya es la universidad militante. Y la definía hermosamente como aquella que se confunde con los ruidos de la calle. O sea, que no era capaz
de tener una conciencia relativamente asentada en sus propios valores y en el conocimiento que generan sus distintas disciplinas, sino que se involucraba en el fondo militantemente con los proyectos de transformación. Bueno, y tenemos muchos intelectuales latinoamericanos, o muchos de nosotros incluso en nuestra juventud, que llamábamos a politizar la universidad. Esa era la meta, era transformar a la universidad en un actor político militante para promover los cambios. Bueno, ese tipo de discusiones yo creo que son muy fuertes en América Latina, y lo que hay por el otro lado es, en contra de eso, una creciente formalización, tanto interna como externa, de todo tipo de procedimientos burocráticos y de control respecto de las instituciones. Y el gran instrumento que tienen hoy día los gobiernos ya no es solo el financiamiento, aunque no financien ya todo el sistema, siguen siendo importantes, y por lo tanto, ¿qué hagan con el financiamiento? ¿Cómo lo entregan? Y en parte toda esta lógica lleva a entregar los recursos con condiciones, de acuerdo a determinado cumplimiento de meta, niveles de desempeño, de producción y de productividad en el caso de la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de la docencia, bueno, nos pasamos midiendo las tasas de retención. Las universidades en muchas partes de América Latina responden a tasas de graduación, en qué tiempo se gradúa, qué porcentaje se gradúa, y crecientemente qué porcentaje de su graduado está trabajando, cosa que yo discuto mucho, pero eso es lo que intentan muchos organismos públicos en esta parte del mundo, es decir, bueno, ¿y cuántos están trabajando en el área en que se formaron? ¿No? Como si hubiese una especie de estrechísima relación única entre el tipo de formación que recibo y luego el lugar que a lo largo de los próximos 50 o 60 años voy a estar teniendo dentro del mercado laboral, que además está en unas turbulencias, y eso que estamos recién empezando a ver los cambios del mercado laboral. Y este cuadrito, que viene de un famoso sociólogo norteamericano de la educación superior, tal vez el más citado y reconocido, Burton Clark, que ponía este sencillísimo dispositivo y decía, mire, todo sistema en su nivel macro de gobernanza se puede estudiar con el triángulo que hoy día entre los estudiosos de estas materias llaman el triángulo de Clark, tiene el nombre de él, y que es un triángulo donde está, como ustedes ven, están las instituciones, en una vértice está el Estado-Gobierno y están los mercados y la sociedad civil. Y entonces decía, uno puede fácilmente ver dónde está el propio, y él cuando lo escribió en el año, esto lo escribió en el año fines de los 70, comienzo de los 80, decía, por ejemplo, puso varios sistemas, partiendo por arriba, el vértice Estado-Gobierno puso Unión de Repúblicas Socialistas Políticas. Era un sistema completamente estatal. Debajo el francés, para decir, mire, puede haber regímenes totalitarios, pero también democráticos, que dependen básicamente de lo que el Estado determine. Determina las políticas, financia, nombra al personal, nombra a las autoridades, y ese es el sistema napoleónico que nosotros heredamos en parte, pero lo aplicamos de manera bien diversa. Bueno, y después fue poniendo distinto. Abajo, en instituciones y organizaciones, puso lo más cerca de ese vértice a Italia de esos años. Y lo llamó de una manera que la gente siempre malinterpreta, porque él no quiso decirlo de una manera polémica, sino de crear una categoría sociológica que decía oligarquías académicas. Y con eso quería decir, el famoso sistema de gobernanza de un país descansa en un estamento de lo que nosotros en nuestra tradición habíamos llamado grandes catedráticos o los notables. En Alemania los mandarines, en Inglaterra los dons, que son el grupo de académicos que dirige en realidad la universidad, pero que además dirige la relación de la universidad con el Estado, y que en realidad el Estado le traspasa a esos grupos corporativos la capacidad de definir la relación, por ejemplo, dónde van los dineros. Esto es lo que famosamente tuvo Inglaterra cuando tenía un organismo que se llamaba creo que era el Council para la Fundación o Consejo de Financiamiento de la Universidad, y que el Estado le pasaba todo el dinero, y ahí estaban los representantes de Oxford, Cambridge, de Londres y de 3 o 4 universidades más, que distribuían todo ese dinero a las distintas universidades. O sea, era, claro, el paraíso desde el punto de vista de las oligarquías académicas. Bueno, y allá los mercados, donde cuando él hizo el libro, el único que puso cerca de los mercados fue por un lado Estados Unidos,
como el más abierto a los mercados y a la competencia, y un poco más abajo y atrás puso a Japón, que empezaba a entrar en eso, que era además una creación de después de la guerra del propio Estados Unidos, y a Canadá. Bueno, entonces uno podría ver qué es lo que está pasando y sirve mucho para discutir la experiencia de cada uno de nuestros países. ¿Dónde estamos dentro de este triángulo donde si uno lo mirara por el costado, donde yo puse las flechas estas con dos cabezas, están todas las, por ejemplo, aquí en este lado estarían las políticas, los financiamientos, la acreditación pública estaría en el eje entre el Estado y los gobiernos. Entre instituciones y mercados están todos los organismos privados, como por ejemplo los rankings, que en el fondo informan y aceleran la competencia, pero que no los establecen los estados. Los rankings en todas partes, no sé cómo sea acá, son más bien los internacionales, el de Shanghai, el Times Higher Education, el QS, el CIMAGO, que es español y que mide básicamente por investigación, que ahora está fusionado con Scopus. Entonces, en realidad, esos son mecanismos de mercado, pero que ejercen, en el fondo, ordenan y ejercen un cierto control y coordinan. Yo, por mis propios proyectos, visito muchos rectores en distintas partes de América Latina, y aunque tengan una gran resistencia frente a los rankings, a los 10 minutos inevitablemente estamos hablando del ranking y de dónde está mi universidad en el ranking, y usted qué piensa, que por qué estamos aquí, qué es lo que habría que hacer. Esa es una conversación real, porque es parte de la competencia. Y arriba, Estado, gobierno y mercado son todas las regulaciones de los mercados, que por ejemplo es lo que hoy día se discute mucho en Perú. Bueno, ¿cuánta intervención? ¿Qué tipo? Los mercados tienen que tener barreras de entrada, sí o no, para el sector privado. Creo que ahora en España también se está empezando a discutir algo así. ¿Qué tipo de...? Yo me recuerdo cuando se aprobó la ley en tiempo del gobierno de Felipe González, que sí, porque lo usábamos a veces en Chile para contrastar. Chile tenía un sistema muy desregulado y todo el mundo decía, miren el sistema español, donde se le puso por ley un conjunto de requisitos para la creación de universidades que eran efectivamente una barrera de entrada muy difícil de superar, y por lo tanto se crearon muy pocas. En aquel tiempo creo que Marabal fue el ministro a cargo de educación cuando se aprobó esa ley. Bueno, en varios de nuestros países hemos pasado momentos en que en realidad, como decían en Chile en tiempo de la dictadura, decían es más fácil crear una universidad que poner un kiosco para la venta de periódicos. Y era efectivo. Una cosa como el kiosco requería un conjunto de cumplimiento de requisitos versus la universidad, que en realidad bastaba que declarase 3 carreras. ¿Recuerda, rector? 3 carreras se creaban con el primer año, y por lo tanto uno creaba periodismo, derecho, y otra tercera, digamos, que no fuera muy costosa, declaraba que tenía los profesores para el primero y segundo año y que tenía una casa arrendada. Y con eso podía crear su universidad. Bueno, eso cambió hoy día muchísimo, ya hay una gran cantidad de regulaciones que impone el Estado. Bien, y ahí están las tendencias y desafíos para nada más que terminar. Mi impresión de la lectura y de la experiencia en los distintos países, que efectivamente hay tendencias globales que están en marcha, que son parte de una transformación general, digamos así, del sistema capitalista a nivel mundial, que van en una cierta dirección en todas partes, desde China a Estados Unidos, y que tienen un peso evidente en las políticas educacionales. Yo una vez almorzaba sentado con mi ministro de Educación en una reunión de APEC al lado del rector de la Universidad de Tsinghua, que estaba muy orgulloso porque me decía, hoy día en el comité central del partido el 70% son ingenieros formados en Tsinghua. Se acabó la época de la Universidad de Beijing, que eran los humanistas, me dijo. Entonces era gente ideológica que representaba. Ahora son ingenieros de esta universidad. Y hablando, en un momento me dice algo que me llamó la atención porque era muy parecido a la Universidad de Chile, la principal en mi país, que me dice, y yo tengo una universidad que se financia un 30% con aportes directos del Estado, un 30% con cobro a los estudiantes y un 30% con venta de servicios. Y luego me dijo, oye, a él lo único que le interesaba en realidad eran convenios con Massachusetts, con el MIT, con, qué sé yo, algunos de los grandes alemanes, de las universidades tecnológicas,
Entonces uno decía, bueno, esto es algo que en realidad no me sonaba desconocido para nada, ¿no? Operan, claro, en el caso de América Latina, todas estas tendencias sobre países que estamos en condiciones precarias, con crisis grandes, políticas, económicas, probablemente con otra década perdida desde el punto de vista del crecimiento económico, va a ser esta en la que estamos viviendo, lo cual hace muy difícil combinar todas estas distintas lógicas que necesitamos combinar. Y por otro lado, sin embargo, vamos hacia tanto universidades como sistemas que buscan ser racionales, no en el sentido de tener la razón, sino que de responder a un proceso de racionalización formal, burocrática e instrumental, a rendir cuenta, a medirse a sí misma y por lo tanto a competir con su propia capacidad de mejoramiento. Y eso genera efectivamente, me parece a mí, el nuevo tipo de instituciones y todos los desafíos que esto trae consigo para organizar la gobernanza de los países y la gobernanza de cada una de las universidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Brunner, por esta interesantísima conferencia en la que se han puesto sobre la mesa, bueno, pues yo creo que gran parte de los debates, de los temas que vamos a tratar en las siguientes mesas redondas y sesiones monográficas. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o reflexiones en la sala. Profesor Páez, sí. Póngase de pie, aquí tenemos micro. Sí, pues muchas gracias. Profesor, excelente ponencia. En relación con la financiación de las universidades y con, digamos, la gobernanza, ¿cómo ve el rol del papel de la universidad como un agente activo de formación, de educación permanente para el futuro, donde las carreras ahora básicamente pueden evolucionar mucho más rápido que en la antigüedad? Es decir, ¿cómo ve qué tipo de gobernanza deberían tener las universidades para que ese rol necesario como agente de la educación permanente tuviera éxito? Yo creo que en ese caso específico, como en muchos otros, lo que uno tendría que decir, bueno, tenemos hoy día, con el tipo de gobernanza establecida, capacidad de estar pensando y conversando sobre estos temas. Yo otra vez visito tanta universidad, en ninguno los temas de educación continua, del hecho de que todo cambia desde el momento en que uno, en vez de formar nada más que agentes entre 18 y 22 o 23 años, forma para los próximos 50 o 60 años. Entonces, yo creo que parte del problema de la gobernanza que tenemos es una gobernanza nostálgica que mira mucho hacia atrás y que no está en condiciones de hacerse cargo de estas que son las cosas vitales. O la discusión del pregrado. ¿Cómo podemos seguir no pensando de que en realidad, a partir de ya hace varios años, no hace mucho sentido formar profesionales jóvenes en carreras de 5 o 6 años, con currículum extraordinariamente rígido, sin mayor articulación modular, de modo tal que puedan entre estudiar un rato, trabajar en otro, salir allá, entrar por un centro de formación técnica y terminar algún día en una facultad de ingeniería? Todo eso está fuera del horizonte y del radar de las autoridades y de los cuerpos directivos de nuestra gobernanza, cuando pareciera de toda evidencia que todo eso se nos vino ya encima, ¿no? Yo cuando miro la cifra de la gente que en América Latina está tomando sin que nadie sepa cursos con Coursera, por ejemplo, yo le digo a los rectores, oye, ¿tú sabes cuánta gente de tu universidad toma cursos en Coursera? No tengo idea, me dice. Bueno, Coursera sabe claramente cuántos chilenos, argentinos, colombianos están tomando cursos a distancia, que son no 10, 100, son cientos de miles. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuántos de ellos terminan? Bueno, efectivamente terminan poco, pero si de repente en un curso de 100.000 termina un 30%, es enorme, ¿no? Y estas son las nuevas formas. Bueno, muchachos en escuelas de ingeniería que yo he escuchado ya en varios países que le dicen a su profesor, este curso uno muy parecido, pero ya lo hice en Stanford. Lo tomé a distancia del famoso curso de ingeniería informática de no sé cuál, que es muy básico, lo tomé, hice el pago, aquí tengo el certificado, y en realidad, ¿qué va a hacer la universidad? ¿Me va a hacer otra vez este curso acá? Y ahí vienen todas las discusiones que no sabemos bien qué hacer en realidad. Bueno. Profesor Garatea también quería hacer una pregunta y ahí detrás sí.
Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Yo quería pedirle una reflexión un poquito más allá del tema. Si bien hablamos de gobernanza, yo lo que quisiera es pedirte una reflexión más sobre los gobernantes, porque en realidad el sistema, podemos nosotros diseñar un sistema perfecto, podemos nosotros diseñar un sistema que efectivamente en términos teóricos y de proyección y de ideal de crecimiento del mercado pueda responder, pero finalmente no hay sistemas si no hay actores. Y ahí yo lo que quería era, en primer lugar, uno de los problemas mayores que hay en cualquier sistema de gobernanza es la solución del conflicto interno dentro de las universidades. Las universidades son espacios de conflicto interno. Lo que hace que el conocimiento avance es la contradicción y es el conflicto. Y en América Latina con mayor razón, ¿no es cierto? Eso es lo primero. ¿Cómo lo ves? En segundo lugar, en América Latina también desde Córdoba está la idea del cogobierno, que lo has mencionado tú al pasar. Esta propuesta no es una propuesta, por lo menos que veo, o como la piensas tú, que tenga la flexibilidad suficiente como para asimilar el cogobierno. Pienso, por ejemplo, en los estudiantes, ¿no? Muchas de las universidades en América Latina seguimos diciendo que un elemento de formación ciudadana a los estudiantes es la participación de los estudiantes en distintas instancias de gobierno. ¿Qué piensas tú de ello? ¿De acuerdo? Porque si ya, para pensar en el gobernante, si ya la figura del rector en este esquema tendría que cambiar, ¿no? O sea, casi como que es mejor que los académicos dejen de ser rectores y le entreguemos los rectorados a personas que entiendan mejor cómo se da toda esta evolución. Pienso en qué hacemos con los estudiantes, qué hacemos con la figura del académico gestor y qué hacemos con la figura de los investigadores, a los que generalmente se les encargan además el desarrollo del propio gobierno, del avance de los sistemas de gestión interna. Entonces, este modelo, otra vez, aterrizándolo en términos de gobernantes, rectores, estudiantes, investigadores, te pediría una reflexión sobre eso y sobre todo el manejo del conflicto interno dentro de las propias universidades. A ver, yo creo que en realidad, más que en el tipo de persona o en la forma de elección, lo que uno debiera tratar de imaginar es, para universidades de distinto nivel de complejidad, qué tipo de gobernanza se puede constituir que tenga la doble condición de generar y mantener un grado importante de legitimidad, fundamentalmente de los profesores. Yo en esto tengo la idea de que en realidad este será un ayuntamiento de profesores y alumnos, como decía don Alfonso Rey Sabio, pero quienes realmente hacen la universidad y están ahí tienen la obligación de recibir a las nuevas generaciones y de introducirlas en el mundo, a unos que son pasajeros, son los profesores. Y por lo tanto, uno tendría que tener algún sistema bien diseñado que le dé legitimidad al gobierno, y eso en parte tiene que ver con los profesores, que tienen que tener la creencia y la aceptación y sentirse, digamos, cómodos con sus propias lógicas, y por otro lado que asegure la capacidad de conducir universidades que en realidad van a subsistir solo si tienen capacidad de ser competitivas en el mundo del siglo XXI. Y entonces, ¿cómo construir eso? Efectivamente, no hay una manera. Habrá que ver en cada universidad, porque depende, otra vez, de su grado de complejidad, de sus tradiciones, del tipo el tipo de universidad que es, cómo se combina docencia e investigación, o sea, qué grado de complejidad tiene. Entonces, no hay una gran fórmula, pero sí el principio. Y el principio es, eso no soluciona los conflictos. Yo creo que el conflicto, y está bien, tiene que existir un tipo de universidad como esta que se maneje en función de un eje estratégico de crear y mantener y ampliar sus capacidades competitivas
genera espacio suficiente para la deliberación al interior de la universidad, donde los estudiantes efectivamente puedan desarrollar y adquirir competencias y habilidades, tanto de valores como de prácticas democráticas. Yo creo que sí. Yo creo que la idea de que en realidad la universidad tenía que ser máximamente democrática, en el límite un hombre, un voto, ¿por qué nadie entonces ha aceptado que ese debiera ser entonces el principio regulador de la universidad? ¿No? Y hay algunas universidades en distintos países que han intentado esto, donde votan 20.000 estudiantes con un voto, votan, no sé, 1.200 profesores con un voto y votan todos los trabajadores. ¿Y qué es lo que es el resultado? Yo no conozco, hay estudios sobre esto porque en México tuvieron varios ejemplos, no conozco ningún ejemplo de que esto haya funcionado. Y no me parece que pueda funcionar, porque en definitiva un rector que tiene que competir por el voto de 20.000 estudiantes tendrá que efectivamente, básicamente, levantar un programa pro estudiante, digamos así, y responder a un conjunto de demandas estudiantiles. Y eso, en definitiva, no permite que la universidad se desarrolle hoy día en el sentido en que la sociedad está esperando que se desarrolle. Pero bueno, estos son los temas que tenemos que conversar, creo yo, en estos días, porque son temas de gran complejidad. Rector Martínez, Chile. Buenos días a todas y todas. Alberto Martínez de la Universidad Austral de Chile. Doctor Bruno, bueno, un agrado poder tener este espacio de conversación. Hace 5 años, cuando yo asumí a la rectoría de la universidad y recibo una universidad literalmente quebrada, una universidad pública de nuestro país, recuerdo que un buen amigo de una de las famosas entidades reguladoras me dijo: rector, usted está solo. No se dedique a golpear puertas, porque darle a usted significa quitarle a otro o darle a todos. Entonces, en este mundo del capitalismo académico que algunos llaman canibalismo académico, donde no solo competimos por los académicos, sino con los estudiantes, como bien lo dice usted, al parecer la cooperación internacional se va transformando en un verdadero aliado de nuestras universidades, porque al interior de nuestros países, usted lo sabe, ¿no? En Chile tenemos 18 universidades públicas de un total de la educación superior de 148, según las cifras, ¿no?, de instituciones de educación superior, y que tenemos solamente el 15% de la matrícula de nuestro país. Es bastante duro y complejo, donde hay un consejo de rectores que solo 30 universidades pertenecen a ese consejo de rectores, y a otras que no, y dentro de ese consejo de rectores hay universidades que se dicen públicas no estatales. Es una rareza de nuestro país, pero bien interesante. Entonces, existe esta competencia permanente por el ranking, por el PIB, por lograr mayores recursos, que en definitiva no deja espacio a la colaboración. Entonces, en este escenario que usted muy bien relató, que uno lo ve muy atractivo, ¿no? Que es bueno que hoy día las universidades se preocupen de ir mejorando constantemente, eso es bueno, eso nadie lo puede negar. Pero, ¿cuál es su reflexión respecto a cómo esto va perjudicando la colaboración al interior de nuestros propios países? Eso. Gracias. Voy a decir algo, rector, que parece antiintuitivo. Yo creo que en Chile nunca ha habido más colaboración entre instituciones de la que hay hoy día. O sea, yo no veo, efectivamente hay como una visión que porque se está en un grado real de competencia, particularmente consigo mismo, con su propio desarrollo, porque uno es medido gruesamente por el propio desarrollo, por las agencias de calidad, y es medido en relación al desempeño anterior, en el nuevo desempeño de estos años. Estamos llenos de colaboración, ¿no? Y está lleno, mire, han multiplicado, por ejemplo, un punto que yo creo que es un error de la ley. La ley obliga a las universidades en ese país a crear, digamos, está orientado por la excelencia. La ley dice todas estas instituciones tienen que actuar en función de la excelencia. Y la excelencia se mide por la acreditación y en realidad, en concreto, por los años de acreditación que otorga el acreditador. Entonces le dice a la universidad, esa es la evaluación, la autoevaluación suya, la evaluación, la visita de los pares, le vamos a dar 4 años, o 5 años, o 6, 7, ya hasta 7 años, ¿no?
Y entonces la excelencia, que es llegar a 6 y 7, pero particularmente a 7, supone que uno tiene que tener investigación. O sea, el legislador hizo una opción, dijo Chile, igual que Holanda o Finlandia, tendrá que tener puras universidades de investigación. Todas tienen que tener investigación. ¿Y qué significa tener investigación? Tener claustros de profesores trabajando en programas de doctorado. En cada área de conocimiento tiene que crear un doctorado. Cosas todas completamente equivocadas, ¿no? Porque el país no tiene ninguna condición, no necesita tampoco tener puras universidades de investigación. Eso viene, digamos, de una tradición alemana. En realidad es la tradición del idealismo alemán de von Humboldt y toda esta gente que creyó que en realidad, como decían ellos, la universidad es solamente una actividad del espíritu. Y la resistencia para la creación de las primeras carreras profesionales, ingeniería, o para qué decir carreras de arquitectura, los llamaban, hasta la discusión filosófica es así históricamente, las carreras de los ganapanes. O sea, no eran carreras para un investigador, uno iba a la universidad para formarse. Y claro, entonces el 3% de la población llegaba a la universidad. En América Latina hasta los años 60 llegaba el 5 o 6% máximo. Pero con universidades de masa, como tenemos hoy día, todo esto no hace ningún sentido. Y sin embargo, yo creo que, por ejemplo, uno mira qué está ocurriendo. Mal que tengamos que crear tantos doctorados, pero estamos llenos de consorcios de universidades. Yo mismo dirijo un doctorado que es un consorcio entre 4 universidades chilenas, estatales y no estatales, que creamos este programa y que tenemos una asociación con la Universidad de Leiden, que es la más antigua finalmente de Holanda, donde nuestros estudiantes van a dar su examen, lo defienden en Leiden y tienen el doctorado de Leiden y de la Universidad Diego Portales. Bueno, pero como eso, yo creo, en investigación, hoy día Chile tiene más investigación obviamente que nunca antes, porque bueno, se ha hecho un esfuerzo enorme y no se ha gastado mucho, pero es altamente productivo. Perdonen que lo diga así porque parece que fuera esta típica cosa de los chilenos diciendo que... Pero es altamente productiva la investigación y todo eso es colaborativo. O sea, no hay proyecto ya de Fondesit que sea de un señor solo. Es un señor con otro señor investigador senior, más 2 asistentes, se llena rápidamente de postdoc. Entonces, bueno, y en lo demás, si no colaboramos es porque no queremos. Es porque ahora el Estado está creando una serie de mecanismos y dice, ya, vamos a hacer unos proyectos donde cada universidad tiene que presentarse en consorcio. Interesantemente, el Popular está estimulando que se presente una estatal con una privada juntos, lo cual en un país como Chile, como usted dice, rector, hace todo sentido. ¿Cómo no va a hacer sentido si el 85% de la matrícula está en universidades privadas? Y si más del 50% de toda la investigación de Chile está en universidades privadas. ¿Cómo no va a hacer sentido de que el Estado reconozca la realidad y trate de que estos actores funcionen juntos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que discutir mucho más ese tema porque lo privado y lo estatal yo creo que es un tema específicamente latinoamericano. No hay mucho en la literatura, porque uno pregunta acá en Europa y le dicen, ¿qué es esto de las universidades privadas? ¿No? Pero América Latina, si ya tiene el 55% de la matrícula privada, y uno podría decir, si vamos a tener este tipo de tensión del crecimiento, si hay crecimiento en varios países va a ser por el lado privado, no por el lado estatal. Entonces, más nos vale efectivamente pensar cómo la gobernanza, y yo sé que es una tarea difícil, cómo hacemos una gobernanza donde con legitimidad exista lo estatal y lo privado y tengan un régimen público que los regule a los dos, ¿no? Profesor Martínez. Perdón, Rodríguez. Estaba pensando, tenía aquí escrito profesor Martínez, profesor Rodríguez. Me acabas de presentar y por un momento pensaba, tenía que me he transfigurado en alguien que no soy. Y me ha confundido la igual terminación de los dos. No pasa nada, total. Me decías antes, vengo de un limbo recién aterrizado, con lo cual. Y quiero aprovechar, por supuesto, para agradecer al profesor Brunner por su charla. Y
para poner un poco el foco, quizás por sesgo de formación, el foco en la generación de conocimiento, que es evidentemente una de las patas esenciales de la universidad, y al mismo tiempo abogar por la lógica colegial y de alguna manera por la figura del académico gestor, porque bueno, es la carta de la naturaleza que ahora que empiezo tengo personalmente, para pedir una reflexión sobre algo que tiene que ver, o en qué medida, la gobernanza global a nivel macro debe afrontar un problema que yo creo que todos vemos y que tiene que ver con esa burocracia de evaluación de rankings, que yo creo que, bueno, como no puede ser de otro modo, es una lógica kantiana o heisenbergiana, si no quiere, al medirlo estamos modificando las estructuras internas de la generación de conocimiento y lo estamos haciendo de una manera peligrosa. Entonces, en ese sentido sí que creo que es importante que a nivel de gobernanza global, de macro, seamos capaces de evitar esa tendencia peligrosa en la propia generación de conocimiento que nos está llevando a cejarlo de un modo que puede ser peligroso para esa generación de conocimiento, para esa pata esencial de la universidad, que no solo es la evolución, la educación, sino el modo en que generamos el conocimiento que nos define como especie, en el fondo. Entonces, creo que es importante que asumamos ese rol y, evidentemente, es algo que no podemos hacer de manera individual. Necesitamos esa estructura, esa macroestructura, en la cual debemos ser capaces de afrontar, evitar que sea externa ese proceso, esos rankings que vienen de entidades casi mercantilistas y que nos están cegando en la propia estructura de la generación de conocimiento. Sí, yo comparto la preocupación del tema. Yo creo que, otra vez, es parte ya del escenario, es inamovible. Lo que hay que hacer ahora es corregir muchas de estas cosas. Y no es fácil porque en realidad es todo esto que hablamos de lo global, pero en realidad lo global es geopolítica y geoeconómica, y es dominación, y es centro y periferia, y son formas neocoloniales, particularmente en el campo del conocimiento. Entonces, todo esto tiene, primero que nada, esa gran dificultad. Incluso cuando nos dicen, ahora, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo concreto, vamos a hacer ciencia abierta. Y mire que ahora vamos, todas las revistas de Scopus y de WOS, vamos a transformarnos en ciencia abierta. Y luego lo que vamos descubriendo es que consiste en que nosotros escribimos, seguimos pasando por todos los mismos filtros, y cuando llegamos a que se apruebe el artículo nos dicen, ahora tendría usted que pagar para que su artículo sea abierto $3.000, $5.000, el otro día leí una que $7.500, ¿no? Y entonces dice, pero si usted tiene dificultad para cancelar esto, averigüe primero si su país o algún organismo de su país está en una larga lista de organismos que, en el fondo, por ejemplo, el sistema alemán de investigación contrata con él y les paga un par de millones de dólares, de modo tal que todos los artículos del investigador alemán, finlandés, etcétera, entran a la parte abierta. Entonces nosotros además ahora después de todo, porque entonces lo que tenemos que decir es no, porque ni Chile está pagando, ni Argentina, ni ningún país, y segundo, de dónde un investigador individual o un equipo de investigación va a reunir $7.000 o $5.000 o $3.000. Entonces uno dice no, yo me quedo cerrado, lo cual de entrada significa que uno va a tener muchísimo menos citas, ¿no es cierto?, que el que está en ciencia abierta. Entonces, yo creo que efectivamente debiéramos, y esos son todos temas para grupos como este, de gran interés, porque son temas nuevos, donde efectivamente hay mucho más colaboración hoy día internacional en la ciencia. Yo de eso no tengo duda, que colaboramos y somos investigadores de distintos lados, de distintos países, pero efectivamente hay una tendencia a que el control de todo esto siga en manos de 2, 3, 4 grandes empresas, porque además estos no son rankings públicos, estos son empresas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un gran tema de conversación y discusión. Bueno, pues yo creo que tenemos que cerrar esta magnífica inauguración que adelanta lo que espero va a ser estos 2 días y medio de intensos debates. Yo me gustaría concluir de nuevo reivindicando el papel de espacios como este, espacios que debemos cuidar, que debemos agrandar, porque discutir sobre estos temas nuevos que están surgiendo y que no debemos orillar, que debemos afrontar de frente. No podemos seguir esperando a que alguien nos resuelva el tema de la ciencia abierta, o no podemos esperar a que alguien en un gobierno central nos diseñe esa
esos profesionales de la gestión de los que ha hablado el profesor Brunner, que a mí me han interesado muchísimo. Yo creo que estos espacios deben servir para diseñar esos perfiles, para ver qué necesitamos en la universidad hoy que no tenemos con la estructura tradicional que tenemos. Déjenme terminar también oyendo al profesor Brunner. A mí me inspiraba que esta universidad que me honro en dirigir, la Internacional de Andalucía, puede ser una universidad muy singular, una universidad distinta a todas las que están en la sala, pero una universidad que reúne características que tenemos que empezar a pensar en el resto de universidades. Nosotros tenemos la suerte de contar con una junta directiva, le llamamos patronato, porque no tenemos la otra gran pata del gobierno institucional, que es el consejo académico. Al no tener profesores a tiempo completo no tiene sentido que en la UNIA haya consejo académico, pero sí que nuestro patronato es un instrumento, yo creo, muy interesante. Le tocará ya al siguiente rector o rectora de esta casa pues trabajar con ese patronato de manera más intensa, pero yo, oyendo al profesor Brunner, pues pensaba que efectivamente ese patronato donde están representados los 9 colegas rectores y rectoras de las universidades andaluzas, donde hay representantes de la sociedad civil y donde, aquí me atrevo a que estamos en petit comité, a decir que echo en falta la presencia de investigadores de referencia, de profesionales del sector privado, de antiguos alumni. Vamos a discutir sobre cómo estos sistemas de gobernanza requieren de feedback de gente de fuera de la universidad, como bien ha dicho el profesor, para diseñar la estrategia. La estrategia la diseña mucho mejor gente de fuera, obviamente de acuerdo con gente de dentro, que solo los de dentro. En ese camino, en las universidades españolas tenemos que avanzar. Los consejos sociales no son eso. Y realmente podrían llegar a serlo si incorporasen ese feedback necesario de la sociedad civil, pero no tanto de los partidos políticos como de las fuerzas de verdad en relación con la universidad. Pues en eso es en lo que ya estamos trabajando. Y ya termino, el que será tercer encuentro internacional La Rábida tiene que fijarse en cómo desarrollar esas especificidades de la gobernanza. O sea, que me atrevo a decir que tendremos que seguir trabajando en gobernanza, pero poniendo el foco en algunas de las problemáticas que identifiquemos estos 3 días. Así que les animo a que vayan sugiriendo en sus intervenciones dónde echan en falta foros de discusión, en qué temáticas dentro de esta gobernanza global y cada vez más colaborativa echan en falta foros de debate, para que así apuntemos bien en ese tercer encuentro que se realizará seguramente en el otoño del 26. No será en primavera, porque en primavera aquí estaremos en obras. Estamos terminando un proyecto de reforma integral de esta sede que necesita algunos repasos importantes, y posiblemente el año 26 será un año de reforma de albañiles, de decoradores, y en el otoño queremos estrenar una nueva sede donde seguramente será el momento de tener este encuentro con todos ustedes. Nada más, ahora tenemos un café en la hemeroteca de la universidad y después continuaremos ya en el aula Clavero, que tiene vistas a la ría y que es mucho más inspiradora para esos debates que tenemos que hacer a partir del mediodía. Muchas gracias.